Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. Uno tiene relación con algo que interesa y mucho a la zona este del país y a las fronteras con el Brasil, sobre la reapertura de fronteras. Va a estar con nosotros en su prácticamente primera incursión como ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Federico González. El segundo tema, vamos a hablar acerca de la reforma de la previsional con el presidente del IPS, don Andrés Gubetich. Y el último bloque vamos a hablar con el licenciado Edgar Tulio, director de Información Estratégica del Ministerio de Salud Pública, acerca del COVID, acerca de las enfermedades catastróficas. ¿Cuál es verdaderamente la gran pandemia en Paraguay? Hoy, esta noche, nos enteraremos acá en el Péndulo. Antes de comenzar el debate, acompáñenme que hoy tenemos un rico vino Aresti, tradición familiar, rico vino chileno, Merlot de la línea State Selección, sedoso y estructurado con un atractivo carácter afrutado. Es perfecto, y atención con esto, para combinar con carnes blancas y pastas con salsa en base de crema de leche y quesos maduros. Qué rico. Aresti, pasión familiar representada por Nobleza SRL. Puede contactar con ellos al 555-236 y 555-090. Aresti, salud, y ya luego iniciamos el debate. Buenas noches, canciller. ¿Cómo anda, doctor Federico González? Muy buenas noches, Carlos. Un verdadero placer acompañarte esta noche. Está lloviendo, bonanza, ¿sí? Esperanza, buenas noticias para nuestro país. ¿En serio? Comenzamos con las buenas noticias. ¿Qué es lo que nos puede anunciar sobre la reapertura de los puentes el día de mañana? Pero antes, vamos a brindar con café, ministro, la buena noticia, café Lavazza. Usted es el jefe acá, don Carlos, así que... Sí, rico sabor, café Solo que Lavazza. me tengo que quitar y Mazzoleni se va a enojar conmigo, no, pero... yo también me quité, pero bueno, estamos a 2 metros. Perfecto. Distribuye Café Par acá en nuestro país. Sabroso. Bueno, ahora sí, la buena noticia. Me cubro nuevamente. Siempre yo le voy a dar buenas noticias, Carlos. Perfecto. Quiero que sepa eso. Tengo mucha fe en Dios y eso me motiva y me lleva adelante. Y me entrego a Él. Qué bueno. A ver, lo de Ciudad del Este está confirmado. Ciudad del Este está confirmado. Los presidentes del Paraguay y del Brasil han conversado. El puente que une Ciudad del Este con Foz de Iguazú se habilita mañana a las 5 de la mañana. Los cruces fronterizos entre Pedro Juan Caballero y Pontaponá y entre Salto del Guairá y Guaira y Mundo Novo también se abren mañana a partir de las 5 de la mañana. Las tres ciudades, confirmado. ¿Consiguieron esto esta tardecita? La diplomacia no duerme, yo dije ayer. Sí, cierto. Y la negociación siempre es continua, permanente. Cuando esa negociación es de buena fe, los resultados siempre van a estar a la vista, Carlos. ¿Y acordaron todos los protocolos en las tres fronteras? Están todos acordados, incluso algunas ciudades, algunas de ellas tienen horarios diferenciados. Ciudad del Este es de 5 de la mañana a 14 horas el ingreso. Pedro Juan Caballero es de 9 de la mañana a 22 horas. Y Salto del Guairá es de 6 de la mañana a 22 horas. A 22 horas. ¿Y por qué la diferencia de horarios con respecto a Ciudad del Este? El gobierno siempre trata de escuchar la voz del pueblo. Es la ciudadanía y las autoridades, son las autoridades de esos departamentos y de esas ciudades las que pidieron ese horario diferenciado. Y el presidente de la República tuvo eso en consideración y por tanto la resolución que está saliendo en este momento de la Dirección General de Migraciones establece esas aperturas de los puntos fronterizos con esos horarios diferenciados. ¿Y quién se va a encargar del control de que se cumplan y que efectivamente los que ingresaron a las 5 o hasta las 14 finalmente vuelvan a Foz de Iguazú o a las 22 frente a Pedro Juan y frente a Salto del Guairá? ¿Quién va a controlar que eso se cumpla efectivamente? En primer lugar, Carlos, considero que por más artículos que tenga un decreto, en este caso una resolución o incluso una ley,
El cumplimiento está en nosotros mismos. Sí, eso es cierto. El grado de responsabilidad y de conciencia en cada uno de nosotros es lo que va a dar el resultado que todos esperamos. Si no cumplimos, si no cumplen, pues seguramente se tendrán que tomar otras medidas. Entonces, en primer lugar, ¿quién va a controlar? Tenemos que controlarnos nosotros mismos, los ciudadanos, la población. Ahora, En segundo lugar, lógicamente, la Dirección General de Migraciones, con efectivos de la Policía Nacional, va a haber una barrera sanitaria también a los 30 kilómetros. Los comerciantes, los propietarios de los comercios, de los negocios, son grandes aliados en la implementación de este protocolo, porque de ellos depende que se cumplan estrictamente estos protocolos antes de ingresar a esos centros comerciales, a esos negocios, a realizar sus compras. Entonces, es prácticamente una responsabilidad compartida entre el sector privado y el gobierno nacional. Y de nosotros depende que ese resultado sea positivo o no. esta siesta, en una conversación con colegas de otro canal, el prefecto o el intendente de Foz de Iguazú decía que ellos estaban esperando el decreto presidencial que le permitiera a Foz de Iguazú abrir las fronteras con Ciudad del Este, porque el presidente Bolsonaro había extendido el cierre de fronteras por 30 días más. ¿Usted sabe si efectivamente llegó ese decreto a Foz de Iguazú y le permite entonces el intercambio, el ingreso por esa frontera? En realidad yo no conversé con el intendente o el prefecto de Foz de Iguazú. Yo conversé con mi colega, el canciller del Brasil, Ernesto Araujo, Sí. y el presidente Mario Abdo conversó con su colega y amigo, el presidente Jair Bolsonaro. Creo que es suficiente, Carlos. Ellos aseguraron entonces que está todo cumplido. Así es. Bueno, es una buena noticia, gracias por no sabíamos lo de Pedro Juan y lo de Salto del Guairá, que esto viene de una, se abren todas las fronteras con Brasil. Así es, pero a un llamado justamente a la ciudadanía, especialmente de esas ciudades, de esos departamentos, que por favor tengan en cuenta y que demuestren el grado de conciencia y de responsabilidad que tienen y que tenemos todos. Demos el ejemplo, de modo que no se produzca un retroceso en los avances que ya hemos dado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio de la ciudadanía y, por qué no decirlo, del gobierno nacional también. Y con respecto a la frontera con Argentina, ¿cómo está la conversación? ¿Hay alguna posibilidad de imitar lo que está pasando con Brasil? Yo entiendo que eso va a llevar un tiempo todavía. Estamos en contacto y en comunicación permanente con nuestros colegas y amigos, las autoridades de la Argentina. Ellos aún manifiestan que no están en condiciones y nosotros respetamos profundamente la decisión de cada uno de los países, de los gobiernos, así como queremos que respeten nuestras decisiones. Nosotros entendemos que cada gobierno sabe dónde le aprieta el zapato. Y justamente respetamos la decisión argentina, que consideran que todavía no están en condiciones para reabrir la frontera. Y según los datos, Buenos Aires ha tenido una disminución, no así las provincias, donde sí en la provincia ha crecido el número de infectados. Eso es lo que indican los informes últimos, pero reitero, nosotros estamos preparados y listos cuando ellos digan, estamos para avanzar junto con ellos. Y hoy día, canciller, ¿cuáles son los países con los que podemos tener vuelos comerciales, a donde los paraguayos puedan viajar, donde los extranjeros puedan ir a Paraguay? ¿Cuáles son esos países con los que ya existe un acuerdo? ¿Solamente con Uruguay por el momento? A ver, ese es otro tema. Esa es otra buena noticia, Sí. que ya se adelantó. Estoy seguro que ya lo sabes, Carlos, pero el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi y el aeropuerto Guaraní se reabren el 21 de octubre. Entonces, todos estos vuelos que prácticamente existen desde el inicio de este periodo de pandemia, los vuelos humanitarios y los que ya llevan cerca de un mes o un poco más de un mes, los vuelos burbuja, van a convertirse en vuelos regulares, vuelos comerciales. Ese protocolo entra en vigencia el 21 de octubre. Están todas las medidas tomadas en coordinación con las autoridades aeronáuticas, con las autoridades de salud de los distintos países, y el protocolo habilita a los vuelos provenientes de todas las ciudades y de todos los países del mundo. Del mundo. Así es. Desde el 21 de octubre. Desde el 21 de octubre. Claro, ciertamente eso va a llevar, es un proceso y eso es gradual. Las aerolíneas, entiendo yo que el 21 no van a poder enviar sus 7 vuelos semanales o lo que fuere, van a ir gradualmente avanzando, porque también hay que tener en cuenta, si bien es cierto, toda la carga está sobre nosotros, todas las exigencias, y nosotros comprendemos, así debe ser, el gobierno nacional asume esa responsabilidad, pero en ese mismo sentido es la responsabilidad del gobierno seguir priorizando la vida y la salud de la población. Entonces, hay regiones del mundo, hay ciudades, hoy mismo Francia
declaró emergencia nacional. Madrid, España también está en condiciones muy duras, muy difíciles. Barcelona sobre todo hoy también. Así es. Entonces no es una cuestión de decir se abre todo y que vengan todos al mismo tiempo. No se puede. Hay que ser ante todo prudente, Carlos. Esa es la regla y la norma básica que el gobierno nacional y el presidente de la República siguió y va a seguir implementando desde un primer momento. Las aerolíneas que operaban en Paraguay, todas van a seguir operando. Ninguna se marchó del país porque sé que en otros países sí han abandonado. En Argentina, por ejemplo, muchas aerolíneas han abandonado Argentina por el momento. Es decir, entonces, todas esas aerolíneas que antes operaban van a seguir operando. Ninguna se fue de Paraguay. La información que manejo es que todas continúan, todas expresaron ese interés y su voluntad de continuar. Y hoy me enteré también que los aeropuertos argentinos estarían abriendo en los próximos días también. Bueno, y después ya con el Ministerio de Salud me imagino que tendremos que hablar acerca de los protocolos, de los que llegan, cuántos días quedan en cuarentena, porque eso creo que se va a mantener. Claro, el protocolo que va a entrar en vigencia a partir del 21 de octubre establece 3 grupos, tiene 3 cláusulas principales en cuanto a los pasajeros que llegan. Los primeros son los que tienen que ir a su residencia por 15 días. Son los que no presentan un certificado del test negativo al COVID, pero van a sus residencias. El segundo grupo está conformado por aquellos que llegan a nuestros aeropuertos, presentan el certificado negativo al COVID. De los últimos 3 días. De los últimos 3 días, 72 horas, van a sus residencias, a sus domicilios y 7 días después, con un nuevo test, pueden ya circular libremente y realizar sus actividades. Y el tercer grupo, que se incluyó, esto se anunció el viernes pasado, este tercer grupo se incluyó luego de seguir hablando y escuchando al sector afectado o a los sectores, porque acá hay mínimo 3 sectores, las aerolíneas, las agencias de turismo, de viaje y los hoteles. Entonces, luego de escuchar la posición de ellos, el gobierno nacional decidió incluir una tercera cláusula, un tercer grupo, que son aquellos ciudadanos extranjeros que ingresan o que llegan a nuestro país para realizar actividades turísticas o otra naturaleza por menos de 7 días. Entonces, ese grupo de gentes va a poder salir del aeropuerto, ciertamente con un certificado negativo, realizar sus actividades regularmente sin cuarentena y con un seguimiento entre la Dirección General de Migraciones y el Ministerio de Salud, hacer una trazabilidad y de modo que ellos puedan salir efectivamente antes de los 7 días. Antes de los 7 días. Y todos tienen que venir con sus test de los últimos 3 días. Correcto. Bueno, está bien. Es la única forma, es el modo COVID de vivir. Así es. Pero de todos modos, Carlos, todo esto implica un riesgo. Sí, claro. Es un desafío. Entonces va a ser como un plan piloto que va a estar a prueba y en 2 semanas aproximadamente las autoridades de salud, que son las que nos marcan el ritmo, que son las que presentan las recomendaciones para que el presidente de la República pueda ir tomando estas decisiones que son tan difíciles, desde aquella primera al 10 de marzo de este año, hasta el 23 de marzo que se cerraron las fronteras para los ciudadanos paraguayos inclusive. Y esto que está haciendo ahora siempre se ha basado en las recomendaciones, en los estudios técnicos, profesionales y científicos de las autoridades del Ministerio de Salud. Bueno, por otra parte, usted asume como canciller en momentos de aguas tormentosas, dijo usted. ¿Qué quiso significar con eso de aguas tormentosas? Fue en mi asunción al cargo ya en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en mi casa, si lo puedo decir de esa manera. Yo tengo 34 años de administración pública, 28 de los cuales los pasé en la Cancillería. He estado en distintos países, he tenido el alto honor y sinceramente, Carlos, es un honor demasiado grande representar a la República del Paraguay en el exterior. Uno tiene que saber que estando afuera, junto con su familia o no, pero en mi caso con mi familia que me ha acompañado a todas partes y les agradezco sinceramente a mi señora y a mis 2 hijas por ello. Sabe que en primer lugar va a ser extranjero siempre, por más amistades que haga y por más vínculos que establezca, siempre va a ser un extranjero. Y al mismo tiempo siempre va a ser el embajador o el diplomático de Paraguay. Todo lo que haga, no solo de 7 a 5 de la tarde, sino las 24 horas del día, los 7 días de la semana, va a estar representando a su país. Y nos lo van a recordar como Federico González o como Carlos Peralta.
lo van a recordar como el diplomático de la República del Paraguay, o del país que fuere, pero estamos hablando de nuestro país. Entonces uno tiene que cuidar todos esos detalles de su conducta, cómo camina, cómo se viste, cómo habla, qué come, qué toma, las 24 horas del día. No es fácil ser diplomático, parece. La diplomacia es el arte de ganar con elegancia y perder con dignidad. Es cierto. Y le decía que asume en un momento muy particular, porque en el 2021 prácticamente se tiene que tener cerrado la negociación sobre el Tratado de Itaipú. Así es. Bueno, ¿cómo está el tema? ¿Esta pandemia detuvo todas las negociaciones, paró todo lo que se estaba conversando o no? ¿Qué sabe usted a propósito de esa comisión que se formó y que está operando, está trabajando para ver cuáles son los puntos en donde deberíamos poner acento especial, dónde podríamos ceder con Brasil para negociar? Porque según lo he entendido, en el 2021 ya tiene que estar todo finiquitado prácticamente. Aguas tormentosas, decía Carlos, porque asumo en un momento de plena pandemia, Sí. con la instrucción precisa del presidente de la República de preparar al país y a la política exterior para el periodo de post-pandemia, que ojalá llegue lo antes posible, pero no sabemos cuándo. Con ese proceso de adaptarnos a la nueva normalidad, que tal vez sea así, como estamos ahora, y proyectar al país y aprovechar justamente este momento desventajoso y tormentoso, con un presupuesto con una reducción increíble, sí. El año que viene incluso con una reducción del 15%, cosas que eran habituales para una cancillería o para cualquier administración, pero hablando del Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora simplemente ya no se van a poder hacer. Y asumir en este momento es realmente un desafío enorme. Sí. Y una de las prioridades del presidente de la República y del gobierno nacional, como ha señalado, es la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú. Y es importante desde el comienzo, Carlos, tener una noción clara y un concepto bien definido de qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se tiene que hacer, comenzando con la denominación del verbo de lo que se va a llevar a cabo. Se va a revisar el anexo C, sí. No se va a renegociar el tratado. Son dos conceptos diferentes, ¿cierto? Parecen iguales, son similares, sí. Y hay algunas personas que consideran que es la renegociación total. Entonces, de partida, pero el anexo C es fundamental. El anexo C es fundamental, lógicamente. Es el corazón prácticamente. Sí. Entonces, eso es lo que va a ser revisado de acuerdo a lo que establece el tratado, el anexo C, para el año 2023. Sí. Correcto. Pero ¿qué pasa? La deuda de la entidad se sigue pagando y para el 2023 va a llegar a cero. Pero para el 2021 ya la reducción es significativa. Entonces las negociaciones o la revisión, para ser preciso y correcto, deberían iniciar ya en el 2021. Para eso el gobierno nacional se ha venido preparando, se sigue preparando y es consciente que puede que haya confusión o desinformación al respecto, porque es un tema que apasiona. Pero en primer lugar, Carlos, es importante encontrar el punto de equilibrio entre la pasión y la razón. Porque muchas veces la pasión nos lleva a cometer errores, nos lleva a construir castillos en el aire, nos lleva a apuntar a ideales que son irrealizables. Imposible, sí. Tenemos que ser ante todo realistas. Pragmáticos, dice usted. Pragmáticos, con los pies sobre la tierra y conscientes de lo que implica. Entonces... No significa ceder. En absoluto, para nada. Pero ser realistas y saber que el esquema de negociación es el que se conoce ya hace más de 30 años como el de gana-gana, sí. Win-win. Win-win, sí. No es un partido que uno puede ganar 2-0. Tiene que jugar el partido, que va a ser muy intenso. Nuestros colegas brasileros son verdaderos amigos nuestros, pero son negociadores, sí. Al igual que nosotros. Y van a defender los intereses de su país. Van a defender sus intereses, exacto. Lógicamente. Entonces, aclarando esos detalles, y pidiendo también que se ha conformado un equipo negociador con colegas de primer nivel, profesionales, que representan al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Obras Públicas, a la ANDE, que es central y crucial en este proceso de revisión, porque ahí se define o se debe definir la tarifa.
y a un representante del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. Ese es el equipo negociador, que está asistido, acompañado, asesorado por grupos de trabajo integrados también por funcionarios profesionales de primerísimo nivel que conocen realmente del tema y están compartiendo con nosotros toda su experiencia, su conocimiento, de modo que la posición nacional realmente sea sólida y que lo que se presente en la mesa de negociación sea una verdadera causa nacional. Ahora, canciller, por lo que había pasado hace 2 años atrás, su gestión en este tema va a estar en la mira de mucha gente, de muchos que le criticaron y de alguna manera le habían hecho responsable incluso de haber llevado los documentos, intentado hacerle firmar, que le costó creo que la renuncia al presidente de la ANDE, entonces, en ese entonces Pedro Ferreira, y todo. Teniendo en cuenta eso, es un momento duro en el que usted asume esto y va a tener que convencer a la gente de que usted va a defender los intereses nacionales. ¿Usted es consciente de eso, no? Soy muy consciente de la enorme responsabilidad que implica, consciente de que puede haber gente que no me conoce y que tenga un concepto equivocado sobre mi persona. Eso es natural que sea, sí. Pero yo soy de los que asume el compromiso y me gusta asumir riesgos al mismo tiempo. Hay mucha gente que me conoce y sabe quién soy yo. A lo largo de estos 34 años de servicio en la administración pública, he marcado un derrotero de mi vida, muy establecido y sustentado sobre principios y valores muy sólidos. Te decía fuera de cámara y creo que ya también comenzando el programa, yo soy un hombre de fe. Yo me entrego a Dios en todo lo que hago. Y he tenido muchos errores y muchas fallas en mi vida, como todos. He caído y me he levantado. No importa cuántas veces el hombre se caiga, lo que importa es cuántas veces se levante. Sí. Y hay que levantarse y con la frente en alta y aprender de los errores. Y yo les pido para aquellas personas que dudan de mí, que como mínimo me otorguen el beneficio de la duda. De la duda, perfecto, perfecto. ¿Cómo es su relación con la política? ¿Usted es colorado? ¿En qué sentido? ¿Qué tal es su relación con la política? Yo soy colorado, ¿sí? Así es, sí. ¿Y qué tal es su relación hoy día con los políticos? Muy buena. Partamos de la siguiente base, el diplomático es un político también. Sí, sí, sí. Debe ser. Sí, sí, claro. Debe ser el político el más hombre inteligente de todos. El hombre es un animal político, un zoom político. Sí. Así es. ¿Y qué piensa de la propuesta de Lilian Samaniego y la intención que tiene? He leído que muchos, incluso profesores de la academia diplomática, están en contra de su propuesta. ¿Cuál es la posición del canciller, del actual canciller, del nuevo canciller de la República de Paraguay respecto de las intenciones que tiene Lilian Samaniego? 2 puntualizaciones antes de emitir mi opinión. En primer lugar, entiendo que no es un proyecto presentado por la senadora Lilian Samaniego. Únicamente. En primer lugar, sí. No fue ella. Fueron otros colegas suyos quienes presentaron el proyecto. Creo que en los últimos días ella se adhirió, pero le pueden preguntar, no es una iniciativa de la senadora Lilian Samaniego. Perfecto. En segundo lugar, yo también soy profesor de la Academia Diplomática desde hace más de 25 años. Entonces, teniendo eso claro de inicio, tengo una excelente relación con la senadora Lilian Samaniego. Hemos trabajado juntos por varios años, desde su rol de senadora y presidenta o miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Yo he sido en 3 oportunidades vicecanciller y en una oportunidad viceministro de Relaciones Económicas e Integración de la Cancillería. Así que la conozco bien, la aprecio y la respeto. Sí. Y estoy seguro que vamos a poder llegar a un acuerdo sobre la base de los principios del profesionalismo, de la institucionalización y de la defensa de los altos intereses nacionales. Pero lo que se plantea, canciller, ¿es o no un retroceso para la Cancillería? Depende de cómo se negocia y cuál es el resultado de esa negociación que va a haber. Hoy hubo, no sé si estás al tanto, Carlos, una audiencia pública sobre ese tema. Yo participé, hubo más de 300, creo que 92
Casi 400 personas. Casi 400 personas. El interés que genera. Totalmente, en donde todos ellos pudieron expresar sus puntos de vista, sus opiniones, y eso es lo que yo quiero hacer, escucharlos a todos, dialogar. La única herramienta, el único arma que tiene el diplomático es el diálogo y la negociación. No hay otras cosas. Nosotros somos el ejército sin armas, la primera línea de defensa. Sí, es cierto. Entonces, para nosotros, dialogar, negociar, es natural. Y para hacerlo uno tiene que escuchar. Mis puertas han estado y van a seguir estando abiertas para todos, en igualdad de condiciones. Porque eso es lo que, entre otras cosas, el COVID nos ha enseñado. Algo que estoy seguro que Carlos, yo y varios de los que están acá lo tenemos por sabido desde jóvenes, desde chicos. Porque somos medio jóvenes todavía, Carlos. Sí, somos todavía jóvenes. Pero el COVID, con todas sus cosas negativas, algo positivo nos enseñó. Y tenemos que aprender. Todos somos iguales ante la ley y ante Dios. No hay diferencia, no hay distinción. No hay tamaño de la billetera, no hay yo soy más alto, más bajo, yo vivo en tal barrio. No, no hay diferencia. El virus más democrático que pasó por... Así mismo, aprendamos de eso. Entonces, para mí, todos somos iguales. Yo recibo a todos, escucho a todos y trabajo con todos. Ese es mi estilo de trabajo. Perfecto. Trabajo en equipo, trabajo coordinado y los resultados van a ser juzgados posteriormente. Perfecto, canciller, muchísimas gracias por venir. Espero que no sea la primera ni la última vez que venga como canciller acá al programa. Y que esas puertas abiertas signifiquen también que va a estar presente las veces que requiramos de su opinión o de alguna explicación sobre algo que está aconteciendo en materia diplomática. Hay algunos que se refieren a la prensa como la dictadura de la prensa. Yo no creo que sea así, pero yo estoy a sus órdenes siempre. Desde las 5:15 de la mañana a mí me llaman, Sí, Carlos, sí, yo sé. hasta las 10:30, 11 de la noche. Así que yo estoy a su disposición, siempre con la verdad. Quiero que sepa, si yo le digo algo, es porque tengo pruebas. No le voy a hablar de balde. Perfecto. Canciller, éxitos en su trabajo. Muchísimas muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy amable, Carlos. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a hablar sobre el tema IPS. ¿Habrá aguinaldo o no para los trabajadores? ¿Cuánto más de subsidio se pagará? En instantes, a la vuelta de la pausa. Gracias. Atención, que meteorología pronostica calor intenso. Pero con Bristol, enfría tu hogar con las cuotas más bajas del mercado con Aires Split. Aprovecha y retira tu aire ya mismo sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Aire Split Confi, 12.000 BTU, precio normal 18 cuotas de 197.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. ¡Pedí ya! Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal? Buenas noches, don Andrés Juventil, presidente del IPS. ¿Cómo anda? Muy bien, muy buenas noches, señor Carlos, y un saludo especial a toda la audiencia. Bueno, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿se va a pagar el aguinaldo? ¿El IPS va a pagar el aguinaldo a los trabajadores? ¿Eso está definido o no está definido? ¿Qué va a pasar con el tema? Bueno, en honor a la verdad, es una propuesta elevada por el Ministerio del Trabajo, que se está haciendo los estudios pertinentes para ver la viabilidad o no del pago en concepto de aguinaldo, Sí. por decirlo así. Pero la realidad es otra. La realidad es que el IPS desde el día de hoy, o mejor dicho, el día de ayer, inició ya el sexto pago, beneficiando a más de 250.000 personas En total, en total. desde el primer pago. Sí. Y nosotros tenemos una proyección a diciembre, porque la ley tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces tenemos proyectado el sexto pago ahora en el mes de octubre, el séptimo en noviembre y un octavo pago en diciembre. ¿Va a alcanzar la plata para...? Va a alcanzar la plata siempre y cuando la curva del COVID se mantenga como está y mejore la curva de la actividad. Y la gente vaya haciendo y vaya acudiendo al trabajo. Así mismo. Vaya recuperando su trabajo. Sí, señor. Actualmente se paga a los que no están trabajando. A los que hayan presentado a través del Ministerio del Trabajo la solicitud de compensación por suspensión o cesación de actividades laborales en beneficio
de los trabajadores formales. ¿Quién controla que eso se cumpla estrictamente y que efectivamente se esté pagando a alguien que está con suspensión laboral? No con alguien que inventa una suspensión, está trabajando y de paso recibe un extra. No, se está haciendo los controles conjuntamente con el Ministerio del Trabajo, con quienes tenemos una excelente relación con la ministra Carla, y los controles son mensuales. Realmente muy pocos casos, digamos, de fraude pudimos llegar a tener. Ah, pero hubo. Hubieron algunos que se pueden considerar como fraude, pero vamos a decir que fueron errores informáticos de carga inicialmente, ¿verdad? Y ahora se está abriendo los sumarios pertinentes para la determinación. ¿Y de cuántos casos más o menos estamos Y no hablando? pasa de 300 casos, de un total de 250.000. Sí, 300 casos es nada. Es nada. Es nada prácticamente, sí. Pero quiero hacer un sobrepunto, Carlos, Sí. permíteme. Es muy importante resaltar la importancia que tiene esta compensación por suspensión y cesación de actividades laborales a favor de los trabajadores formales. ¿Por qué? Formales. Formales. Porque realmente deberíamos de apostar fuertemente a la formalización del trabajo. Si nosotros hubiésemos tenido un universo superior al que teníamos en el mes de febrero, marzo, cercano a 700.000 aportantes, si eso hubiese llegado a los 1 millón o 1,5 millones de aportantes, el beneficio de esta compensación hubiese llegado a mucho más gente. Y quizás el Estado no se iba a tener que ver obligado a recurrir a otro tipo de programas como Putuo y otros que tiene, que tuvo que llegar. Entonces hay una brecha importante entre la formalización y la no formalización. Bueno, ¿cuánta es la brecha? Es decir, ¿cuántas empresas hoy están formalizadas, aportan al IPS regularmente de las existentes en Paraguay y qué porcentaje aproximadamente nos está aportando al IPS? Bueno, bastante compleja tu pregunta, pero voy a tratar de responderte. Tenemos cerca de 68.000 empresas que aportan. 68.000. Inscritas y reconocidas y con una antigüedad ya de muchos años en el Instituto de Previsión Social. Sí. Pero haciendo un cruzamiento de datos con otras instituciones del Estado, como ser el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio del Trabajo y la Subsecretaría de Tributación, hemos podido determinar que hay más de 300.000 empresas. Muchas de ellas, como se llaman, son empresas de maletín. Sí. ¿Pero existen o no existen? Existen. Tienen RUT, tributan. El tema es que tienen, empleados. Claro, poca cantidad de trabajadores. 300.000 empresas y 68.000 son las aportantes. Sí, señor. En total, ¿cuántas empresas en Paraguay operan? De acuerdo a los datos que maneja el Estado. En términos oficiales, yo te diría 300.000. 300.000. El 60% no está aportando, sería aproximadamente el 60% no estaría aportando. Creo que es más. ¿O es más? Es más. Y otro caso, te doy otro ejemplo. De cada 10 trabajadores, 4 están en IPS. Hay 6 que no están. Hay 6 que no están. Yo creo que hay que apostar, como dije recién, a la formalización gradual de la inscripción de estos trabajadores que pasan a ser formales y que tengan el beneficio de la jubilación y del sistema de salud. Entonces, ¿qué hay que hacer? Educar, reeducar, concientizar, socializar. Y a partir de eso, vamos a poder llegar a las metas que nos tenemos que poner y cumplir la ley, que es la obligación de la inscripción al IPS, ¿verdad? ¿Y qué se alega para no aportar al IPS? Y aparte, ¿qué se alega? Y la otra pregunta es, ¿cómo se controla que los últimos 3 años, antes de que una persona se jubile, no se eleven los salarios astronómicamente, por decirlo de alguna manera, cuando que lo regular fue mucho menos de aporte? Hay todo un sistema de control que tenemos que funciona muy bien. ¿Se evita ya eso? Sí, se evita. Porque es una constante. Es una práctica constante. pero los mecanismos de control están bien pulidos últimamente. El doctor Pedro Jala y con todo su equipo está haciendo un gran trabajo en ese sentido.
y también la parte del Consejo de Administración que les da las herramientas necesarias para que eso se pueda controlar y un seguimiento que se le hace a todas las causas. Bueno, en resumen, volvemos a la primera pregunta. Así como están las cosas, se van a pagar hasta un octavo pago en diciembre y difícilmente se pague el aguinaldo, porque ya no existirían recursos. No. Los recursos yo creo que van a haber cerca de 30 millones de dólares. Hay una iniciativa del Ministerio del Trabajo de que se pague con ese saldo a favor que habría eventualmente para pagar en concepto de aguinaldo, pero nobleza obliga y la caridad empieza por casa. Nosotros aún no hemos podido pagar la gratificación a los médicos y a a los médicos. enfermeras. Sí, señor. ¿Y por qué? Entonces nosotros hemos elevado una propuesta, ya sea vía decreto del Poder Ejecutivo o vía ley, que nos permita, si hubiera un saldo, poder pagar de ese saldo positivo la gratificación a todo el personal de Blanco que está haciendo una tarea titánica y que merece todo nuestro reconocimiento. Entonces es una de las alternativas que estamos manejando para poder honrar ese sacrificio, ese esfuerzo de este personal de Blanco y también administrativo, porque el administrativo también en una escala menor se merece también un pago de esa gratificación. Y así ver si nos autorizan por ley o por decreto. Si no fuera así, estamos también solicitando la posibilidad de un segundo pago de parte del Ministerio de Hacienda, pero que vaya al fortalecimiento de los fondos de salud, donde sí tenemos cierta dificultad financiera. ¿Y la deuda, cómo está la deuda con la farmacéutica? Con Está los alta, proveedores. está alta. Lamentablemente te tengo que reconocer que está alta. Cuando nosotros ¿Y con cuánto de asumimos, atraso? y más de 6 meses, Más de 6 meses. más de 6 meses, ¿Aguantan las empresas? aguantan. Y realmente, más que aguantar, yo ya creo que es un patriotismo lo que están haciendo, porque siguen proveyendo en la mayoría de ellas los medicamentos. Acá el IPS no es solamente COVID, al igual que el Ministerio de Salud, hay miles de otras gamas de patologías que hay que atenderlas y cuidarlas y mejorar. Y bueno, estamos tratando de hacer lo mejor posible. Nosotros cuando asumimos teníamos una deuda con las farmacéuticas de más de 100 millones de dólares, hoy estamos cerca de los 160, aumentó el pasivo, pero también nuestra recaudación en los últimos 6 meses disminuyó. Recién en el mes de septiembre pudimos tener una recaudación, digamos, acorde al promedio de los meses anteriores, antes del COVID. Ahora, esta situación de atrasos en los pagos genera un incremento en el costo de los medicamentos y los insumos que las farmacéuticas aportan para cubrir esa diferencia del tiempo de pago. Bueno, hay todo un procedimiento licitatorio que establece el monto que va a ser licitado y el precio del producto, y nos guiamos mucho por las indicaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y también del precio que paga el Ministerio de Salud. Entonces, en base a eso, nosotros hacemos nuestros llamados. No hay mucha diferencia. No puede haber más del 15% de diferencia. De diferencia. Así mismo. Ajá. Y bueno, porque una forma de compensar es el plazo con el encarecimiento de un porcentaje del precio. Así mismo. ¿Verdad? Eso. Y respecto a los fondos jubilatorios. Gozan de muy buena salud. ¿Cuánto y dónde están depositados actualmente? Porque antes era todo un negocio para los bancos disponer de los fondos del IPS. Están depositados en un 75-80% en los bancos de plaza a nivel nacional, ¿verdad? Y hay un 20-25% que es lo que se utiliza en la caja de préstamo del IPS a favor de los funcionarios y a favor de los jubilados. Esa es una pequeña... ¿Cuánto en total representan hoy los fondos jubilatorios? En forma efectiva, por decirlo así, estamos hablando cerca de 2.100 millones de dólares. 2.100 millones de dólares. Sí, señor. De los cuales el 80% está en los bancos, en depósitos de ahorro, y el 20% está siendo usado para los préstamos que se le da a los funcionarios y a los jubilados. Más de 1.600 millones en los bancos. Sí, señor. ¿Qué cantidad de Por plata eso es que hay que diversificar, Carlos.
Hay que ver la posibilidad de utilizar otras herramientas financieras que tenga el Banco Central o que tenga la AFD o que la ley permita la colocación en bonos nacionales o internacionales. Es un tema que hay que debatir, hay que buscar el Sí, mecanismo va a que tener mucha resistencia en los jubilados. Sí, y el cambio tiene que venir adentro, y me alegro que mencione eso, porque solamente se van a poder alcanzar los objetivos cuando el cambio venga de adentro, de los funcionarios, de los jubilados, de los aportantes, de los empresarios y por supuesto del Congreso Nacional también. Ahora, una cosa, don Andrés, en años anteriores, y esto fue incluso motivo de discusión entre presidentes y consejeros, presidente de la República y consejero del IPS, en años anteriores, sobre todo en la década de los 90, los consejeros se distribuían los bancos, en los depósitos en los bancos, y cobraban una comisión por los depósitos en los bancos. Esa práctica se superó. Se superó a un sistema licitatorio ahora, transparente, donde participan toditos los bancos, que están supervisados todos, y se hace por un sorteo licitatorio y el que ofrece mejor tasa a un plazo X que nosotros establecemos es el que se la adjudica. Entonces es imposible esa relación privada, digamos, de algún consejero o algún miembro del consejo o del instituto con los bancos, porque se hace una licitación pública. Claro. ¿Y el negocio que se hizo contigo resultó efectivo? ¿Perdón? El negocio que se había hecho contigo. Ah, la firma Tigo. Sí, con la firma Tigo, sí. Sí, fue muy rentable, tuvo el aval del Banco Mundial y hoy ese préstamo ya se encuentra cancelado. ¿Con cuánto tiempo, con cuánto plazo de anticipación? Casi un año. Casi un año. A pesar del temor que habían tenido los jubilados, y le dio rentabilidad al IPS. Le dio, claro que dio una buena rentabilidad. ¿Y A la tasa pactada. ¿Y ese tipo de negocios es posible? Es posible, es legal. ¿Y de qué depende que se siga haciendo? Y buscar un marco legal más sociable, más que se pueda socializar, se pueda consensuar mejor y volvemos a lo que te dije anteriormente, transmitir mejor, comunicar mejor a los jubilados, darle la tranquilidad, la transparencia que necesitan para tener la certeza que cada guaraní que aportaron está bien cuidado y está generando la renta necesaria para la proyección que se necesita. Hoy nuestra reserva real, Carlos, no es solamente los 2.100 millones que tenemos en los bancos o las propiedades que tiene el Instituto de Previsión Social, que muchas de ellas no generan renta, hay que ser absolutamente sincero en eso. La verdadera reserva está en el universo de trabajadores que aún no son formales, que aún no están en el IPS. Y estamos hablando más de un 60%. Esa es la verdadera reserva. Hoy tenemos por cada jubilado 10 trabajadores formales que están aportando. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa con las propiedades? Si no dan rentabilidad, ¿por qué no lo venden? Tenemos cerca de 1.000 propiedades. 1.000 propiedades. Cerca de 1.000. ¿Y en qué consiste? De las cuales edificios, el 30 de todo, Carlos. Tenés un universo de propiedades, de terrenos baldíos, edificios, casas, dúplex. Acordate que el grueso de todas estas propiedades se recibió de los bancos que estaban en liquidación, que fueron a quiebra en la década de los 90. Los 90, sí. Y hoy la ley actual no permite la venta de estos bienes, solamente permite que se pueda alquilar. Al mismo tiempo, tampoco nos permite que podamos introducir mejoras. ¿Por qué? Y porque la ley está así, Carlos. ¿Quién hizo la ley? Aparte, ¿quién hizo la propuesta de ese tipo de proyecto de ley? Y el Parlamento de su momento, ¿verdad? Que creo que fue allá por los años 80. Lo que sí que hoy no podemos ver. ¿Qué falta de visión del Parlamento para... ¿Y De por qué no presentan un proyecto de ley que modifique todo esto y lo actualizan? Porque tener propiedades... Y lo estamos haciendo, Carlos. Estamos haciendo reuniones con las distintas bancadas de todos los partidos, donde nos llaman, nos consultan, intercambiamos ideas, intercambiamos información, le llevamos los datos estadísticos que tenemos. Toda la documentación
que están necesitando. Es más, le he invitado también a varios de ellos a recorrer las propiedades para que vean personalmente la situación en cómo se encuentran estas propiedades, estos bienes inmuebles. Ahora, y por otra parte, don Andrés, ya en el tema médico, ¿por qué faltan los remedios oncológicos? ¿Qué pasa con los enfermos renales? ¿Qué pasa con las diálisis? Porque no se puede decir, con las enfermedades catastróficas no hay plazos. O se hacen los tratamientos en tiempo y forma, pero no se puede venir la próxima semana, no, en 15 días recién, no tenemos los medicamentos. No. Las enfermedades catastróficas no admiten demoras en el tratamiento. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa en el IPS con ese tema? Estamos sujetos a la ley de contrataciones, a los procesos licitatorios. Estos procesos muchas veces son largos, tediosos. Cuando estás a punto de adjudicar, viene un oferente y plantea una consulta y dilata. Va a contrataciones, se toman su tiempo ahí nuevamente, vuelven, levantamos otra vez ya como para adjudicar, viene otro oferente, vuelve a plantear otra consulta o otra queja, va nuevamente a contrataciones y así pasan los meses. Si vos me consultás a mí, yo te diría que todo el proceso licitatorio, principalmente de los medicamentos, lo haga la tienda virtual de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que se encarguen ellos de ese proceso y cuando nosotros necesitamos abastecernos, nos vamos directamente a la tienda y compramos ahí, que nos dio muy buenos resultados con la compra de las mascarillas. Ahora vamos a estar comprando mamelucos, vamos a estar comprando guantes. Y entonces directamente se encarga contrataciones, es un proceso mucho más rápido, mucho más abreviado. Y no vamos a tener este tipo de problemas que estamos teniendo hoy. Sí, porque es lamentable. No, es lamentable, es triste, por sobre todas las cosas, ver a seres humanos que suspenden su tratamiento porque no hay medicamentos. Sí, señor. Y siempre aportaron para llegado el momento tener la cobertura y sin embargo no se da. Es triste, es lamentable y hay veces que los proveedores internacionales no le entregan también la mercadería en tiempo y forma. O sea, son varios frentes que hay que atender, ¿verdad? Bueno, y hay que ver, una empresa que normalmente no cumple con... Y hay que ir sacándole de las preferencias, ¿verdad? Hoy día, ¿ustedes tienen algún tipo de contrato con el Clan Ferreira o ya no? Ya no. Ninguno. Ninguno. Desde marzo en adelante, ninguno. Han cancelado. Por indicación primariamente del ente regulador, que es el Ministerio de Salud, y después ahora refrendado por la Dirección Nacional de Contrataciones. Y antes de eso, ¿cómo era el nivel de negociación con el Clan Ferreira? Y yo creo que tenían un 10-15% del total de insumos y medicamentos. Sí, señor. 10-15%. Sí, señor. ¿Cuánto es? Y estamos hablando quizás de $60 millones. ¿Eso es con todas las empresas del Clan Ferreira o con una sola? Con todas. Con todas, con las 14 y pico que supuestamente tienen. Con todas. A la pucha, mucha plata es. ¿Y cuánto tiempo? De varios años, no estamos hablando de un solo año. ¿Y hace cuánto tiempo comenzó esa relación del Clan Ferreira con IPS? La verdad que no tengo datos precisos de eso, pero estimo que es del año 2010 en adelante. Del año 2010. Del año 2010 en adelante. Y son 10-15 millones de dólares en 10 años, son a la pucha. Pero hablemos de algo más positivo, Carlos. A ver, cuéntame algo positivo. Hablemos de la diversificación de la atención y el fortalecimiento del sistema de salud que estamos implementando en el interior del país. Ya era hora. ¿Con terapia intensiva incluida? No en todos los casos. Tenemos 17 departamentos, estamos haciendo mucho énfasis en fortalecer el sistema de salud en los 17 departamentos, principalmente en las cabeceras departamentales. Estamos llevando adelante y concluyendo cerca de 15 hospitales nuevos, como el de Pedro Juan Caballero, el de Santaní. Ya era hora el de Pedro Juan, hace años que está eso operando. Sí, señor. Y más de 40 estamos remodelando. Después de 62 años llegamos a Bahía Negra, Chaco Paraguayo. Hoy va a ser un hospital moderno para febrero, marzo del año que viene. Una remodelación desde los cimientos hasta el techo, con un equipamiento de última tecnología. Lo mismo estamos haciendo en Pilar, estamos haciendo en Concepción, estamos haciendo en Puerto Casado.
Si el presupuesto del año que viene nos permite, vamos a construir un hospital moderno también en Mariscal Estigarribia, Chaco Paraguayo. Hemos adquirido en estos meses el equipamiento de telemedicina que va a permitir trasladar todo ese equipamiento de telemedicina, última tecnología, al interior del país, a las cabeceras departamentales, para que profesionales especialistas de la rama que sea puedan atender desde Asunción a Mariscal Estigarribia, a Mariscal Estigarribia, Pedro Juan, donde sea. Sí. Evitando así que ese paciente tenga que tener la molestia de trasladarse. Y no solamente él, sino que siempre viene por lo menos con dos personas. Sí. Y tiene un costo aproximado de esas 3 personas de casi 500.000 guaraníes por día. Usted se da cuenta que nosotros estamos hablando como si fuese algo impresionante, una cuestión que debería haberse hecho ya hace mucho tiempo. Qué atrasado que estamos en materia de gestión de salud y en educación también. Sí, Qué notable. Por eso utilicé el término educar, reeducar, socializar. Sí. Y bueno, don Andrés, te agradezco que hayas venido. Al contrario. Y todavía, para hablar con usted, uno tiene que tener por lo menos 3 horas de programa, porque hay demasiados temas para enfocar. Lastimosamente, para nosotros el tiempo es dictador acá en el canal. Me gustaría comprometerle para otra próxima oportunidad y seguir conversando sobre todos estos temas. Me comprometo, Carlos, y al mismo tiempo te invito a que recorras con nosotros. Estamos recorriendo de norte a sur, de este a oeste, todo el país. Avise, porque acá tenemos con la producción, hacemos todo tipo de viajes, así que... Quiero que vean la realidad del interior del país. No hay problema. Si estuvimos transmitiendo desde Costa Rica, no nos cuesta nada estar acá por Paraguay. Así que estamos dispuestos. Invítenos y vamos a estar ahí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, don Andrés. A la vuelta de la pausa, vamos a hablar con el licenciado Edgar Tulio, director de Información Estratégica del Ministerio de Salud Pública. Y mucho de lo que acabamos de hablar lo vamos a tener en números con el licenciado Tulio. Ya volvemos. Atención, que meteorología pronostica calor intenso, pero con Bristol enfría tu hogar con las cuotas más bajas del mercado en Aires Split. Aprovecha y retira tu aire ya mismo sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Aire Split Midea 12.000 BTU, precio normal 18 cuotas de 240.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más, pedí ya. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya estamos con el licenciado Edgar Tulio, director de Información Estratégica del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, gracias por venir. Todo bien, ¿cómo andamos? Buenas noches, gracias por la invitación y buenas noches a toda la audiencia. El licenciado es el cerebro que tiene todos los números de las enfermedades en nuestro país. Es el que sabe exactamente la cantidad de muertos y el que sabe cuál es la pandemia que nos afecta verdaderamente en Paraguay. Por eso lo trajimos. Ayer estuvimos conversando en Radio 1 de Marzo y los números, los datos y las cifras que nos brindó merecieron la invitación, porque por primera vez escuchamos datos reales. Así que gracias por estar con nosotros, licenciado. No, por favor, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, vamos a comenzar. Las enfermedades catastróficas. Usted ayer me explicó que hasta septiembre de este año, ¿cuántas personas fallecieron por enfermedades catastróficas en Paraguay? Bueno, poniendo en contexto, Sí. en Paraguay mueren cerca de 32.000 personas al año. 32.000 personas al 32.000 año. personas al año. Ese dato fue del año 2019. De todo tipo, De accidentes, todo tipo. enfermedades, muerte natural, por todo. Así mismo. 32.000 personas 32.000 al año. Si nos trasladamos nosotros al 2020, a hoy tenemos la cifra de 22.969. Esas son las muertes de todo tipo, de todo tipo. Dentro de este número tenemos las enfermedades catastróficas que bien lo mencionaste, que es el tema de tumores. Sí. Si nosotros desagregamos por causa, el tumor ocupa el segundo lugar
en las causas de muerte en muerte. Paraguay. Primera causa siempre fue el sistema circulatorio, eso es históricamente. Y segundo, Accidentes cerebrovasculares, exacto, entra toda la corazón y compañía. sí, hipertensiva, entra la parte de cerebrovascular, trombosis, isquémica al corazón. Todo eso entra en un gran grupo que es la primera causa. Segunda causa son los tumores. Sí. Y los tumores estamos hablando, el año pasado murieron 4.988. Y en lo que va del año tenemos registrado ya 2.521. Esa es la segunda causa de muerte, 2.521. Y la tercera causa de muerte es la enfermedad del aparato respiratorio. Que ¿Cuánto el año pasado por problemas respiratorios? Respiratorio 3.281 y en lo que va del año tenemos registrado 1.413. Esto es sin incluir el COVID. Sin incluir el COVID, porque el COVID es una patología, una enfermedad nueva que nosotros estamos codificando con un diagnóstico provisorio y luego vamos a estar incluyendo o no dentro de las respiratorias. Estos 3.200, cuando se habla de enfermedades respiratorias, ¿qué son? Influenza, gripe, neumonía. Neumonía, sí, todo. Todo eso. Así mismo. Esas son enfermedades. Así mismo. Como esto también es una gripe, como Totalmente. el COVID también es una gripe, creo que a 1.100 y pico ya murieron este año, ¿no? Es lo que según el último reporte tenemos es 1.131. 131. 1.131. Sí. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Bueno, entonces, si por cáncer tenemos casi 5.000 sí. personas, el cáncer es la enfermedad que más gente mata en Paraguay. Y es el segundo. El primero es el circulatorio. El circulatorio. Sí. Bueno, y después ya vienen los problemas respiratorios. Los problemas respiratorios en tercer lugar y el cuarto son las diabetes. En cuarto lugar está la diabetes. Tenemos un número del año pasado, fallecieron 2.574 y en lo que va del año tenemos 1.317 personas que fallecieron de diabetes. Bueno, si sumamos la cantidad de muertos por enfermedades respiratorias, en lo que va del año tenemos 2.544, más o menos en total, incluyendo el COVID-19. Así mismo, señor. Y todavía nos quedan 2 meses del año. 2 meses del año. 2 meses y medio. Sí, y también considerar que este número que te estoy dando de 22.969, probablemente falta todavía actualizar algunos reportes de instituciones que no dependen del Ministerio de Salud, como el IPS, el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción y los hospitales privados, porque ellos remiten el formato físico al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud absorbe la carga. Y también está el tema de médico forense. Probablemente por eso los accidentes de tránsito, los homicidios, esté en un número menor todavía, que no significa que se disminuyó en comparación al año anterior. Bueno, pero actualizando estaríamos cerquita o más de lo que tuvimos el año pasado. Si tuviésemos que hacer un porcentual por la cantidad de habitantes, ¿cuánto es el porcentaje de muertes por problemas circulatorios? Circulatorio, si hacemos nosotros en base podemos calcular una tasa. Si hacemos el problema circulatorio del año pasado, sería una tasa de prácticamente 0.8. 0.8. Sí. 8 si es por 100.000. ¿Y por cáncer? Y por cáncer estaría, cáncer tenemos dividido, 1, 2, 3. Cáncer tenemos 71 por 100.000. ¿Eso qué porcentaje sería del total de habitantes? Y en porcentaje es un número muy pequeño, por eso calculamos una tasa. Sí. Si es tasa de 71 personas por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes. Sí. ¿Y las enfermedades respiratorias? Las enfermedades respiratorias sería, la respiratoria tenemos en tercer, cuarto lugar. Sí. Acá está. La respiratoria sería prácticamente 36 por cada 100.000. Por cada 100.000. Sí, 36 por cada 100.000. ¿Y el COVID, solamente el COVID? El COVID hoy, según los últimos reportes que tuvimos, sumamos 1.131 casos. Sí. Si hacemos eso con en proporción con todas las defunciones, viene a ser prácticamente 4.9% de lo que fallecieron
Y si sacamos nosotros una tasa porcentual, estaríamos teniendo, a ver, 1.131 dividido la población por una tasa de 100.000, estaríamos teniendo más o menos 16 por cada 100.000. 1.131 dividido 7 millones por 100.000. Si en tasa teníamos 16 por cada 100.000. 16. Sí. Y Es un si- número bajo todavía en comparación a los otros. Número bajo. Sí. Número bajo. ¿Y el año pasado cuánto fue? El año, no, esto es de COVID. Pero la enfermedad respiratoria del año pasado y comparado con este año, Y- ¿cuánto es la diferencia porcentual? Y ahora estamos teniendo nosotros, no te puedo hacer, no creo que tengamos una disminución, pero Tampoco va a ser superior. tampoco va a ser superior. Y si al es del año superior no va a pasado ser sin tanto. COVID. Claro. Sin COVID Claro. no va a ser superior tampoco con el COVID. Y va a depender de con qué número cerramos. Claro. Porque si cerramos con 2.000 y le sumamos ya los 1.413, ya estamos muy cerca de lo del año pasado. Exactamente. Sí. Pero lo que quiero nomás significar es que con el COVID-19 y todas las otras enfermedades respiratorias, probablemente igualemos el total de las personas fallecidas por enfermedades respiratorias del año pasado. Probablemente. Sin COVID. Probablemente. Sí. Así como va el crecimiento, y creo que llegaríamos a esa posibilidad. Lo que yo le pregunto a ustedes que hacen los números ahí, ¿por qué en el caso del COVID se hace un porcentaje por la cantidad de infectados y se hace también un porcentaje por la cantidad total de habitantes? Y porque son tasas diferentes. Si hacemos por el número de habitantes, Sí. lo que estamos haciendo es comparando nuestras defunciones con los otros países, Exacto. tanto de la región como del mundo. Ujú. Sin embargo, si hacemos en base a los positivos, lo que estamos calculando o comparando es la cantidad de testeo o la cantidad de positivos que se encuentran en ese grupo. Entonces son comparaciones diferentes. Ahora, ¿y qué se mide con uno y otro? Y con uno se mide la cantidad de personas que fallecieron por 100.000 habitantes y en el otro caso lo que se mide es la cantidad de testeo por La letalidad. así mismo, la de los- letalidad. la letalidad en los infectados es lo que se En mide. los positivos, así mismo, en los casos positivos. ¿Y cómo estamos en ese sentido? ¿Cuál es Y el porcentaje? nosotros hoy tenemos el porcentaje de letalidad, a ver, tenemos cerca de 5%. Sí, letalidad en los casos positivos dividido los casos confirmados, cerca de 5% y la tasa es prácticamente 2.2. 2.2. 2.2. Sí, que es muy baja comparada con los otros países de la región. Así mismo, algunos llegan a 5%, otros 4%. otros 3,5% y Sí. compañía. Sí. Para eso nos sirve esa tasa, Eh, para compararnos con otros con países otros países. y ver más o menos en qué nivel Y estamos. cuando se toma por el total de la cantidad de habitantes No, y el 2.2 El en 2.2 base a la población total. de la población. Así mismo. ¿Y cuánto se calcula la población total? 7.800 Y millones. 7.300.000 por ahí está según la estimación estadística, encuesta y censo. Pero no hace mucha variación porque las tasas son números muy grandes. Entonces, tomando 7.300.000 es el número que tenemos, ¿verdad? Bueno, y usted que está con los números, cuando ve esos números y hace las comparaciones con el año pasado en cuanto a enfermedades respiratorias se refiere, ¿qué es lo que le dejan los números? Mira, nosotros estamos dentro del equipo, queremos calcular qué tan diferente fue este año con el año pasado. Y estamos haciendo por departamento. Y estamos observando algunos aumentos en algunos departamentos. Entonces lo que queremos hacer justamente con la Dirección de Vigilancia, con el equipo del doctor Sequera, Alertarle. sí, ver qué es lo que está causando ese aumento. Si tiene que ver con alguna patología específica o tiene que ver a lo que estamos teniendo hoy, ¿verdad? Entonces a nosotros nos alarma esto y sobre todo que el cáncer o los tumores cada vez va acercándose más a la primera causa, que es algo que hay que analizar. ver, hay que tratar, sí, totalmente. Ujú. Entonces cada vez va en aumento, si nosotros comparamos los últimos 10 años, va en aumento. ¿verdad? ¿Y cuáles son los cánceres que van en aumento en los últimos 10 años? Y mira, tenemos siempre nosotros en primer lugar está el cáncer de los bronquios de pulmón, Sí. en todos los casos. En segundo lugar está el cáncer de próstata. Tercer lugar, cáncer de mama. Cuarto lugar están los tumores malignos linfáticos, que es la leucemia incluido. El quinto lugar están los tumores de colorectal. Eso en forma general. Si nosotros separamos hombre y mujer, dentro de los hombres vemos que el pulmón es el primer lugar. El segundo lugar es próstata.
tercer lugar viene a ser justamente el tema de leucemia y el cuarto lugar viene el colorectal. Y si hacemos en tema de las mujeres, el primer lugar ocupa el cáncer de mama, segundo lugar el cáncer de cuello uterino y el tercer lugar está el linfático y cuarto viene a ser el colorectal. O sea, esas son las diferencias entre sexo, lo que nosotros vamos encontrando. Eso significa tenemos que cambiar mucho nuestros hábitos alimentarios y también el cigarrillo. Totalmente, porque eso es ocupa uno de los primeros lugares, ¿verdad? Entonces, sí o sí hay que trabajar. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Hay que trabajar en la promoción. Sí, bárbaro. Y no aprendemos, ¿eh? Así mismo. Bueno, y volviendo con el COVID, licenciado, que es lo que le preocupa a la gente. Cuando ustedes hacen los números, porque siempre acá discutimos en el canal, y también discutimos cuando estamos con los amigos sobre el tema de murió de COVID y murió con COVID. ¿Qué se tiene que interpretar? ¿Cómo se tiene que entender? Murió de COVID y murió con COVID. Bueno, ahí entra el rol muy importante del médico, porque al final el médico es el que completa el certificado de función. Sí. Y nosotros como información lo que hacemos es codificamos ese diagnóstico que completó el médico. En el certificado de función hay dos apartados. El primer apartado corresponde a la causa principal de muerte, que sería la causa básica, y eso es lo que te dice después de que murió la persona. Y la segunda es otras patologías adicionales, como si tuvo alguna enfermedad de base o lo que fuera. Sí. Entonces nosotros tenemos que creer en el criterio médico, en el juicio médico, para que ellos completen correctamente la causa que le llevó a la muerte. Si ellos ubican como neumonía, COVID, en la parte de segundo lugar, tercer lugar, y si no nos ubica correctamente el orden, nosotros no vamos a poder tener una codificación correcta. Entonces, el certificado de función se divide en dos partes. La primera parte debe ir sí o sí el acontecimiento que le llevó a la muerte. El segundo es los anexos. Si esa parte se completa al revés, nosotros vamos a codificar también incorrectamente. Por eso siempre insistimos en capacitar a los médicos la forma correcta de llenar el certificado de función. Si ellos hacen un mal diagnóstico, nosotros también vamos a hacer una mala codificación. Entonces, depende de cómo ellos completan para que nosotros tengamos los números de COVID o con COVID. Entonces, en serio, como me dijiste la vez pasada, es una línea muy delgada, sí. pero tenemos que únicamente creer en el criterio médico, porque son ellos los que están preparados en poder completar y hacer un correcto llenado. Una persona con comorbilidad. Sí. ¿Verdad? Por más controlado que esté, sí. Cualquier persona que tenga comorbilidad, cualquier bacteria o cualquier virus le puede llevar a la muerte. Sí. Le puede llevar a Totalmente. La muerte. Entonces, ¿de qué muere? ¿Muere de la causa principal de la comorbilidad o muere del virus o la bacteria que le pudo haber generado más complicaciones a la enfermedad original o que tenía consigo? Por eso digo, ahí entra a tallar el juicio clínico del médico. El médico es el que nos va a definir de qué murió, si murió de o murió con. Y si tiene duda el médico, se debe tratar, porque también existe un comité de estadísticas vitales donde se tienen que tratar estos temas. Y nosotros confiamos en lo que escribió el médico, en su criterio médico. Y cuando hacen el análisis y se pone el resultado, murieron de COVID tantas personas. Sí. Murieron, es que porque el COVID fue el factor principal de su muerte. Sí, sí. O por ahí, qué sé yo, la diabetes se complicó con el COVID. Claro. Entonces, ¿cómo en los números, cómo queda registrado? Que el COVID fue el que le mató, porque por eso también hay que saber si murió de COVID o murió de diabetes. Totalmente. Hoy todas las defunciones de COVID tienen su resultado clínico positivo. Entonces, lo que se hace al final de esto, se crea un comité de trabajo donde se revisa todas las defunciones, porque también va los que no tuvieron resultado. Claro. Y una vez que se pueda contrastar el certificado de función con su prueba positivo, ahí nosotros recién vamos a decir, bueno, esto murió de COVID o murió con COVID. Pero únicamente en ese trabajo, al final de todo esto, que sería más o menos entre enero y febrero, se va a estar trabajando en el contraste de todos esos casos. Hoy es un poco difícil porque todos estamos contabilizando con los resultados. Entonces, en la mayoría de los certificados de función está el criterio médico y lo que hacemos es
considerar como el médico anotó. ¿Y qué es lo que entra en las estadísticas? ¿El con o el de? El D. El O de sea, COVID. claro, pero también de repente podría solicitarse con. Los dos sirven como estadística, pero Ya lo que se entra como codifica, ya fallecido por COVID. no. Lo que porque tiene diagnósticos múltiples. A una Sí. persona se le puede ubicar más de 5 diagnósticos. Entonces, de los 5 se escoge una causa básica que es el diagnóstico que le llevó a la muerte. Eso va como causa de muerte. Ahora, tiene también los otros diagnósticos siempre. Entonces, uno puede verificar en la estadística lo que murieron con y lo que murieron de. Y teniendo en cuenta los subregistros, ¿cómo hacen ustedes los números? ¿Y cuánto creen que hay de subregistro en todo esto? Respecto, primero que los test no son lo suficientemente altos o en cantidad importante como para que sean más, para que uno pueda creer 100% en los números que dan. ¿Y cuánto margen de error tienen con los números cuando los test son apenas, creo que hoy se hicieron 3.000 y pico? ¿Cuánto debería ser para que sea básicamente decir, bueno, su registro es muy bajo? Mira, el tema de los test se le suelo dejar al doctor Sequera para que pueda conversar de eso, pero lo que sí yo te puedo decir que tenemos un subregistro importante del 20% en cuanto a las defunciones totales. 20%, porque tenemos la Dirección General de defunciones Estadística totales por COVID? totales, no, totales, ¿De totales, totales? sí. Porque Estadística, Encuesta y Censo hace una estimación de cuántas muertes debe haber cada año. Y nosotros en base a su estimación tenemos lo que registramos y hacemos una proporción y estamos cerca del 80% considerando esa estimación que hacen ellos. Entonces, ellos están estimando cerca de 42.000 posiblemente de defunciones. Y nosotros estamos registrando 32.000. 32.000. Ahí Sí. luego ya hay Sí, ya hay casi un 30%, subregistro ahí ya importante. 25% más o menos ya de diferencia. Sí, y hay un subregistro importante. Entonces, ese subregistro es lo que nosotros tenemos que trabajar para poder también acotar todos los otros indicadores. Ah, mire usted. Entonces, de ahí se desglosa. Si nosotros luego tenemos un problema ahí, la parte principal, por supuesto, eso arrastra en todos los otros diagnósticos. Y teniendo en cuenta ese porcentaje de subregistro, ¿se pueden hacer políticas públicas con 25-30% de subregistro? Sí, estadísticamente a partir del 70% ya es Ah, del un... 70%. Sí, te lo digo porque yo soy licenciado en estadística, ¿verdad? Entonces, con el 70% ya estamos muy cerca de lo real. Y nosotros hemos avanzado y llegamos hasta el 80%. Y ahora justamente estamos trabajando con el registro civil, con medicina forense, que depende del Ministerio de Justicia, con estadística, encuesta y censo y con la Secretaría Técnica de Planificación para poder trabajar y tener un solo dato. Registro civil para que trabaje con nosotros, estadística y censo con nosotros y hagamos un solo equipo, y eso también está en todos los departamentos. Eso va a ayudar a que tengamos mejores números, ¿verdad? Porque si nosotros estamos todos descoordinados, por supuesto los datos nunca vamos a poder estar más cerca de lo real. Hoy iniciamos ese proceso con medicina forense espectacular, porque entre ayer o antes de ayer nos llegaron más de 600 certificados de defunción del 2020, por ejemplo, y dentro de lo que tiene medicina forense están todos los homicidios, accidentes de tránsito. Entonces es un componente importante. Y la única forma de mejorar estos números es trabajando institucionalmente. Institucionalmente. La última pregunta, porque se nos va el tiempo. Sí. Los accidentes de tránsito, ¿en qué número de causa de muerte en Paraguay está? Accidentes de tránsito, está cerca de 1.000 accidentes de tránsito, que podría estar, a ver, 4, estaría en el sexto lugar. En el sexto lugar. Sexto lugar, y el año pasado murieron 916 por accidentes de tránsito nada más, y en lo que va del año tenemos registrado 434. Ahora, este número tenemos que tomarlo con pinzas, Sí, porque por es lo el tema que... de la pandemia, por el tema No, del encierro, por el tema de Sí. menos circulación. Sí, pero también por el tema de que te comenté, ¿verdad? Que recibimos de forense cerca de 600, claro. Y justamente en ese paquete posiblemente haya algunos casos de accidente de tránsito, homicidio, y que eso haga que aumente un poquito más este número. Pero el tema de la pandemia lo que logró bajar un poquito fue entre marzo, abril, que fue justamente la cuarentena total. Eso sí ayudó bastante a que estos números se estabilicen. Eso se nota en la estadística. Sí, se nota, pero ahora ya se estabilizó de nuevo. Otra vez. Sí. Sí.
Bueno, Así mismo. lo más importante de todo es que en el 2019 tuvimos 3.281 casos de muerte por enfermedades respiratorias en general, Así mismo, ¿verdad? 3.281. Y hasta el momento tenemos 1.413 más 1.131. Sumados ambos todavía no igualan a los fallecidos por problemas respiratorios el año pasado. Así mismo. Y todavía nos quedan 2 meses y medio. Hicimos bien las cosas, la gente ya va a juzgar. Nos están haciendo tener miedo y la gente va a juzgar también después de escuchar estos números. Pero por eso era importante que una persona como usted estuviera explicando detalladamente estos números, porque nos permiten mostrar en dónde estamos con el tema de qué tenemos que cuidarnos, cómo estamos con el tema de problemas respiratorios, y aún teniendo el COVID, todavía hay una gran distancia para llegar a igualar la cantidad de muerte por enfermedades respiratorias en el 2019. Así mismo. Vamos a ser positivos, vamos a decir que hicimos bien los trabajos, ¿verdad? Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, por favor, muchas gracias a usted por la invitación y a las órdenes siempre. El licenciado Edgar Tulio, con ella, ¿verdad? Así mismo, señor. Director de Información Estratégica del Ministerio de Salud Pública. Señoras y señores, llegamos al final de otra edición del Péndulo. Muchas gracias por acompañarnos desde sus casas. Hasta el próximo miércoles.